circunstancias para cambiarte a ti. Refréscate como la primavera. Estás escuchando Chequina Radio. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Bienvenidos a tu programa Reyes y Sacerdotes con los evangelistas José Díaz. Usted no puede llegar al altar con las manos vacías. Usted siempre que tiene que traer alabanza. La ley es la alabanza, la ley es la adoración, la ley es la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Leticia Cienfuegos. Pablo se dedicaba a matar al cuerpo de Cristo. Pablo estaba decidido a exterminar al pueblo de Dios. Pero resulta que tuvo un cambio, tuvo un encuentro, tuvo una transformación y ahora hace milagros. ¿No podremos nosotros hacer cosas mayores si toda la vida hemos estado? Llamados para levantar y posicionar a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Comenzamos. Aleluya, aleluya, hermanos, amigos en Cristo, Dios les bendiga de una manera especial. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, evangelista José Díaz, acompañado de mi amada esposa Leticia Cienfuegos. Estamos muy contentos de estar con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad, por esta puerta que se abre para poder predicar la bendita palabra de Dios, para poder dar de gracia lo que de gracia Dios ha dado a nuestras vidas. Bendecimos y saludamos a todos los radioescuchas, aquellos que nos están acompañando. Sean todos bienvenidos a su programa radial Reyes y Sacerdotes. Vamos a estar por medio de Facebook Live, aquí en Chequina Radio 95.1 FM, señal con poder. También por ahí vamos a estar en Chequina TV por medio de Roku, Spotify, y más adelante también, ya terminado en vivo, también usted puede verlo precisamente por YouTube. Estamos muy contentos. Quiero en esta hora dejar el espacio a mi amada esposa para poder proseguir con lo que el Espíritu Santo nos dio en esta hora para compartir. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar a través de esta transmisión de radio y de algunas otras plataformas digitales para que podamos compartir de la palabra del Señor. Y hoy, hermano, un tema que todos aprendamos, conozcamos y le demos el valor que necesitamos. Hoy el tema que traemos, que queremos tocar es: sin conocimiento, hermano, no hay poder. Recuerde que la palabra de Dios misma nos dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Eso quiere decir que este pequeño detalle, el conocimiento, es algo realmente muy importante. Muy importante, y es precisamente lo que queremos tocar el día de hoy, poder desarrollarle ese tema. Sin conocimiento no hay poder. Y ahorita usted va a entender por qué estas dos cosas van unidas en este tema, que es la palabra conocimiento y la palabra poder. Sí. Porque aunque al parecer son dos cosas muy diferentes, en realidad son dos cosas que van de la mano, son dos cosas que van juntas, son dos cosas que van unidas, y de la cual hoy vamos a desarrollar. Pero antes, ¿qué te parece si oramos al Señor para que sea Él tomando el control en este tiempo? Padre, te damos la honra, la gloria, poder, la alabanza, porque tú eres bueno, Dios, eres hermoso, eres precioso, eres maravilloso. Mi Señor, en esta hora que tú abres para que podamos predicar tu palabra, para poder dar de gracia lo que de gracia tú has puesto en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros labios, para compartir a tu hermoso pueblo de Dios. Te damos las gracias, Padre Todopoderoso, y te pedimos que seas tu precioso Espíritu Santo, de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén y amén y amén. Y dice el tema: sin conocimiento no hay poder. Y quiero compartir a modo de introducción lo que usted, tal vez, si usted por ahí estuvo viendo el flyer cuando lo compartimos, estos tiempos que van los días martes, cada 15 días, de estar por ahí, es el que de alguna manera ha sido nuestro lema, ¿verdad? Y es el siguiente: dice, hemos sido llamados para levantar y posicionar a través de la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, en realidad este lema no solamente es de nosotros, sino de
los que predicamos el evangelio, Así es. sino de todos aquellos que compartimos un mensaje, que abrimos la Biblia y damos esa semilla de compartimos esa semilla que liberta, esa semilla que sana, que salva, que restaura. Es de todos, pero quiero en esta hora enfocarme en esas dos partes, porque dice que somos llamados para levantar, número uno, y luego para posicionar. Sí. Son dos cosas muy diferentes, Muy diferentes. que obviamente van de la mano, porque levantar, hermano, habla de levantar a alguien que tal vez esté caído, de levantar a alguien que tal vez esté pasando por alguna situación, por algún problema, por alguna circunstancia, tal vez un proceso, y también levantar a aquella persona que cree que está de pie, porque toda persona que no conoce a Cristo, Sí, así es. en realidad está derrotado. Dice la escritura que se asemeja a la muerte, está muerto espiritualmente. Así es. Entonces, también levantar significa llevar esa semilla que resucita para que vengan a los pies del Señor Claro. y entonces tengan vida y vida en abundancia, como Así dice es. la palabra de Dios. Y la otra parte, posicionar, que una vez que te levantas, Dios te posiciona en un lugar para que a través de ese lugar puedas servir, para que a Sí. través de ese lugar hagas cosas grandes. Pero hay dos requisitos para eso, que es escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y Santo. Cierto. Ahora, esto es lo que el Espíritu Santo me ministraba. Muchos aman al Espíritu Santo. Muchos lo aman. Sí, claro, Están locos por el Espíritu Santo. claro. Aman al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder. Trae poder. Trae poder. Y el Espíritu Hechos 1:8 que dice, y les haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, es muy importante porque la gente se emociona tanto por el poder Sí. y abraza tanto al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo produce ese poder Ujú. que quieren estar con el Espíritu Santo. Sí. Todo el tiempo hablan del Espíritu Santo y no está mal que hablen del Espíritu Santo. El problema es, hermano, que muchas veces quieren conocer al Espíritu Santo, pero no se nutren de la palabra. Pues es imposible. Era lo que decíamos en un principio, que una cosa va con la otra, Claro. porque la palabra es el conocimiento. Exactamente. ¿Y cuál es el tema de hoy? No hay poder. No hay poder. En Juan 5:39 dice, estudiad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el problema dice, yo no necesito la escritura, porque ya tengo al Espíritu Santo. O probablemente no es que diga que no la necesite. O la misma relevancia que le quieren dar al Espíritu Santo. Y es que realmente las manifestaciones del Espíritu Santo son que está imponiendo las manos sobre un enfermo y este está sanando, ver a alguien que está orando tal vez por un endemoniado y este está siendo libre, o ver, escuchar, ser testigo de alguien que a lo mejor está hablando lenguas, es muy llamativo. Es Así muy es. llamativo y es algo que todos quisiéramos conocer y experimentar. Y claro, estoy hablando de todos los que conocemos a Dios, porque para los que no lo pero para los que ya conocemos de Dios, cuando vemos estas manifestaciones, deseamos, anhelamos eso, y a veces nos tanto en llegar a este punto que descuidamos la otra parte, descuidamos la palabra y buscamos y a lo mejor no lo hacemos de la manera porque estamos buscando en oración, poniendo nuestra petición en las manos del Señor. Y ciertamente esa es una parte, yo creo que de las más importantes, pero ¿cómo podemos anhelar algo que no conocemos? ¿Cómo podemos desear algo que no conocemos? ¿Cómo, es más, simplemente, cómo vamos a administrar algo que no conocemos? El poder, cuando el poder se hace visible, es algo muy llamativo, como dices. Ajá. Porque cuando el poder se hace visible, enamora, Atrae, sí, sí, sí. atrae, porque es hermoso saber que el Espíritu Santo puede usar Claro, ese a través del hombre hacer cosas poderosas, como dice el libro de los Hechos, hablando de Pablo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, tan extraordinarios, hermano, que aún los paños, los delantales que traía él en sus ropas, eran llevados a los enfermos y a las personas que estaban enfermas espiritualmente también, y Dios liberaba, dice la escritura, y Dios sanaba.
Entonces es llamativo ver al Espíritu Santo a través de estas historias tan poderosas y maravillosas, y aún es hermoso saber que en estos tiempos el Espíritu Santo sigue usando a mucha gente. Sí. Entonces cuando alguien tiene un encuentro con el Espíritu Santo y tiene un encuentro con ese poder y sabe que el Espíritu Santo le puede usar, se enamora tanto de la unción, Sí. se enamora tanto de esa unción que hace maravillas, que se olvida de la Escritura, se olvida del poder de Justamente exorcistas ambulantes no ven los milagros extraordinarios en la vida de Pablo y les llama la atención eso. Lo mismo les sucede a Simón el mago, ve lo que está sucediendo, los milagros extraordinarios y los anhela, los desea. Entonces tenemos que tener es llamativo, necesita llamar nuestra atención. Así es. Necesita no solo llamar nuestra atención, sino que necesita manifestar el poder de Dios sobre la tierra. Ahora, hay algo precioso que nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, que el Espíritu Santo, conforme Él quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo sí sabe administrar el poder. Así Porque es. si fuera por nosotros, yo creo que todos andaríamos haciendo cosas de aquí por allá. Entonces, el Espíritu Santo es el que administra. Y como el Espíritu Santo es el que administra, entonces nos llama tanto la atención que deseamos y anhelamos conocer al Espíritu Santo, atraer al Espíritu Santo. Pero el detalle es que no sabemos cómo atraer al Espíritu Santo. Y muchas veces la gente piensa que el Espíritu Santo guía con voz audible. ¿Qué ha pasado? Sí, claro. El Espíritu Santo guía una palabra profética, que es cierto, pero en realidad el Espíritu Santo, su instructivo, ya lo dijo desde hace mucho, Muchísimo. porque ¿quién inspiró la Biblia? Espíritu Santo. Entonces, los problemas que hay hoy en día, que es lo que hoy vamos a desarrollar en este primer programa, es eso, que hay gente que está tan enamorada de la unción que no lee la Biblia. Hay gente que está tan enamorada de la unción que piensa que la unción es suficiente y que no necesita el conocimiento. Y uno de los ejemplos más graves de conocimiento es el pueblo de Israel. ¿Cuántas señales dio Israel en el desierto? Dio muchísimas manifestaciones del Muchas. poder. Yo creo que incluso nosotros no hemos visto. Exacto, fueron manifestaciones, Sí. manifestaciones demasiado poderosas que pereció, no por falta de señales, No, espíritu sino por falta de de conocimiento. Entonces es lo que hoy queremos ayudar a la gente a que ellos sepan y entiendan que no podemos amar la palabra de Dios. Así es. No se puede, es imposible. Así es que vamos a desarrollar más profundamente este mensaje y le pedimos a cada persona a través de las diferentes maneras en que escuchar, viendo por radio, que va en su carro, su radio encendido, ponga mucha atención porque es importante entender la importancia de tener conocimiento, así como también tener la unción. Así es. Entonces, hermano, yo creo que lo que tenemos que empezar, eso pues es por un principio. Así es. Y el principio de todo, pues ciertamente es la palabra del Señor. Amén. Claro, vemos la manifestación grande, si no fue el Espíritu, porque Génesis dice que el Señor empieza a declarar y empieza el Espíritu a manifestar, pero tuvo que haber una palabra. Primero tuvo que haber una orden, tuvo que haber una instrucción. Entonces, el principio de todo es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios para un cristiano? ¿Qué es? Eso es lo que necesitamos comprender para visualizar la palabra con la importancia que la palabra tiene. Entonces, se me venía a la mente cuando yo estaba haciendo este estudio, se me venía a la mente una pregunta, o más bien no una pregunta, sino ¿qué es lo que nosotros recibimos cuando pedimos algo que es necesario que armemos en casa? Cuando algo viene desarmado, llega en la caja, nos todas las piezas, pero ¿qué recibimos junto con unas instrucciones?
que comúnmente, tristemente, lo digo ahora sí que para nuestra vergüenza, el mexicano es muy bueno para no seguir instrucciones. Hacemos una hojita de instrucciones y empezamos. Y mire, hoy tenemos a veces nos da tanta flojera leer las instrucciones que mejor nos metemos a ver un video de cómo se arma, pero resulta que el inventor, el creador de aquello que tú pediste, de aquello que tú necesitas, ya te proveyó de la información. Ahí viene juntamente con lo que tú pediste. Solamente basta que tú le prestes un poco de atención, leas el instructivo y entonces empieces a darle uso a todas estas herramientas que vienen desarmadas, pero que al final de cuentas van a armar algo bonito, algo hermoso, algo necesario que tú pediste. Y qué importante es tomar en cuenta el armado correcto. Claro, porque Pero, si no vamos a armar y a desarmar muchas. Armado correcto, instrucción. Nosotros no seguimos instrucciones, no hay armado correcto. Pasa. No somos. No sobre. Entonces, donde nos dimos cuenta que lo hicimos mal y hay que volver a empezar, hay que desarmar todo y hay que empezar desde cero. Y ciertamente esto sucede muchísimo en el pueblo de Dios. Sí. Muchísimo, ¿por qué? Porque ciertamente la palabra de Dios es la instrucción, la guía, es la base. Entonces ya lo tenemos, hermano. Solo que a veces lo hacemos a un lado y qué bonito es, decíamos ahorita, qué bonito es ver a un hermano siendo por el Espíritu Santo y nos enfocamos ahí y empezamos, qué importante o qué detallados somos, porque a veces decimos, es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia, o yo no la entiendo como la puede entender otro, o tal vez lo que yo leo es poco a comparación de lo que otro lee, pero sí somos bien detallados para observar a la persona que el Espíritu Santo. Vemos los gestos, vemos las palabras, vemos todo. Incluso hay gente que se atreve a imitar hasta la forma de hablar o la forma, creyendo que ahí está el secreto, pero ciertamente ahí no hay ningún secreto. ¿Verdad? En la palabra. Entonces, la palabra o la pregunta, perdón, que nos deberíamos de hacer es para seguir instrucciones paso a paso. Wow, cierto. Porque en realidad, si usted quiere ser usado por él, si usted anhela lo que el Espíritu Santo trae con él, las instrucciones ya están. Así es. Y están paso a paso, sin brincarse ni uno de ellos. ¿Cuáles son esas instrucciones? La palabra de Dios. La palabra de Dios son esas instrucciones, pero justamente cuando identificamos a la palabra como las instrucciones, ahí es en donde radica el verdadero problema. Porque no queremos leer. Sí. Porque la abrimos y nos da sueño. Sí. Y nos estamos perdiendo de la forma correcta de unción. Ajá. Por persona que tiene la unción. Fíjate qué tremendo es eso, ¿eh? Una persona que tiene la unción, pero no tiene el conocimiento, en vez de ser una bendición, es un peligro. Por supuesto que sí. Es un peligro porque va a fluir de acuerdo a un sentido propio, de acuerdo a algo que la persona está, cuando la Biblia, el conocimiento ya dice cómo debe ser. Exactamente, yo creo que ahí hay un peligro terrible porque si vamos hasta ese, quiere decir que esa persona ya conocía o ya se profundizaba en la palabra, porque el Espíritu no le va a dar a alguien que no conoce. Pero en el camino, aún ya teniendo el Espíritu Santo, nos enfriamos, nos enfocamos de la palabra y ahí radica el problema. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? Okay. Sansón se desconectó del Espíritu, no fluir en sus propias fuerzas. No es que no tuviera el conocimiento, porque ya se le había dado, ahora sí que la palabra. Y ya la había aplicado. Exactamente. O sea, ya la había aplicado y ya sabía que eso traía resultado. Solamente que no supo en qué momento el Espíritu se apartó de él. Y ejemplos como esto encontramos muchos. O sea, ejemplos como, es más, el mismo Señor Jesús nos lo advierte, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Quiere decir que esa gente en algún momento estuvo con el Señor, este pasaje, hablando de gente inconversa, está hablando de conocimiento, pero que en algún momento se apartó, frío, dejó de seguir las instrucciones y siguieron caminando
en lo que ellos consideraban que era lo correcto, porque en algún momento les funcionó. A Moisés le pasó. Cuando Moisés le dijo al Señor, golpea la piedra, y Moisés golpea la piedra y le da resultado, la siguiente instrucción, la siguiente vez, cuando el Señor le dice, abre la piedra, Moisés prefirió quedarse con lo que le había funcionado, volvió a golpear la piedra. Hizo a un lado las instrucciones, y a veces nos pasa eso a nosotros. Hacemos a un lado las instrucciones y le repito, hermano, las instrucciones en realidad las tenemos en la Biblia, pero a veces no queremos meternos, no queremos aprender directamente de la Biblia, y nos es más fácil venir y decirle a un hermano, hermano, ¿qué es lo que tú haces para que Dios te use de esta manera? Y a veces, hermano, no nos gusta la respuesta cuando nos dicen, hermano, lee más la Biblia. A veces decimos, él no me quiere compartir de su secreto. El secreto es la Biblia. Sí. De hecho, hay mucha gente que desearían la unción. Ajá. Y desean la unción. Es que la unción es una locura. Completamente. La unción es algo agradable, la unción es algo hermoso. Quienes hemos experimentado la unción sabemos que es algo poderosísimo, porque la unción no solo es la unción para hacer la obra de Dios, sino también es su presencia en nosotros, porque el Espíritu Santo es esa presencia en nosotros. Claro. Pero hay muchas personas que desean tanto la unción y están viendo la manera de que alguien les imparta la unción, cuando Dios no va a derramar ni desatar la unción, sino antes tienen ese requisito principal, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a desatar la unción sobre alguien que va a ser irresponsable. Exactamente. Irresponsable a la hora de usar la unción. Ahora, Dios confía en nosotros, claro. Aquí el detalle está en que nosotros permanezcamos fieles a Dios. Porque ciertamente el Señor, y mira, a mí me sorprende esto, porque la palabra de Dios nos dice que los dones del Señor son irrevocables. Quiere decir que llegamos a tal grado en el que Dios confía en nosotros y nos da algo para administrar. Pero cuando nosotros nos apartamos, Dios sigue siendo tan fiel que no quita lo que dio. ¿Cierto? Pero nosotros somos responsables de aquello. Entonces, a partir del momento en el que nosotros nos apartamos de la palabra, nos apartamos del Señor, nosotros vamos a dar cuenta y vamos a llegar a este punto en que decía anteriormente, el punto en el que un día el Señor nos ve y nos diga, no los conozco, apártense de mí. Wow. No importa qué le digamos, echamos en tu nombre fuera demonios, sanamos enfermos, hablamos otra lengua, no los conozco. ¿Por qué? Porque dejaron de estar conmigo, porque se apartaron. Y hay algo importante que dice la palabra de Dios, y eso yo creo que es lo que tenemos también que no perder de vista no debemos de perderlo de vista para no enfriarnos en el camino. Que Jesús mismo le dice a sus discípulos, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si no permanecemos con Dios, si un día se nos hace fácil dejar de leer la Biblia, se nos hace fácil apartarnos de Dios, entonces nos estamos volviendo contra Dios, aunque digamos que no. Por eso la Escritura no dice, y la unción te va a llevar al cielo. No es la unción la que te lleva al cielo. No. De hecho, la Escritura dice que en aquel día muchos, esperamos no ser nosotros y esperamos que sean los mínimos, ¿verdad? Pero en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Por qué profetizaron? Porque la unción estaba ahí. Claro. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Por qué echaron fuera demonios? Porque la unción, porque el Espíritu Santo, el poder estaba ahí. Pero desgraciadamente, por no tener el conocimiento, se desviaron. Y aún la unción la usaron tan equivocadamente que en ese conozco, apartados de mí, hacedor de maldad. Por eso la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjate qué tremendo es este pasaje, porque claro que Jesús sabía el poder de la palabra, pero qué importante es, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, cuando él sabía que en ellas estaba la vida eterna. Cierto. O sea, nos estaba dando el crédito que no merecemos. Cierto, exactamente. Entonces, qué importante es eso, amado hermano, amada hermana que nos estás escuchando el día de hoy. Qué importante es el conocimiento. No seamos como el pueblo de Israel, que viendo tantas maravillas aún así pereció. Quiere decir que las maravillas no son garantía de salvación, no son garantía de acceso al cielo. Lo que es garantía es la verdad.
aquí en Ciudad Juárez, que es donde nosotros estamos, a través de estas ondas radiales, hay un cerro muy grande que dice, la Biblia es la verdad, léela. Qué importante es que de verdad leamos esa verdad, porque la verdad nos liberta. Quiere decir que si la verdad nos liberta, porque la misma escritura habla de eso, ¿no? Y conoceréis la verdad, Y la verdad os y hará la libres. verdad os hará libres. Quiere decir que hay gente que tiene la unción, pero está Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. atado por la falta de conocimiento Claro, en sus mentes, claro. tomando cualquier cosa como una doctrina, tomando cualquier cosa como algo que se puede usar para compartirlo y no ser responsables de lo que compartimos. Entonces, qué importante es que nuestros hermanos que nos estén viendo y escuchando entiendan que no solamente es la presencia de Dios, que no solamente es las maravillas que podemos ver a través de hombres y mujeres de Dios. Por eso la escritura dice, por su fruto los conocemos. Tener frutos de Dios si no lee la palabra de Dios. Claro, porque no vamos, son los frutos. Exacto. No solamente cuáles son los frutos, sino cómo podemos vivir nuestra vida de tal de que esos frutos se manifiesten. Así es. Por eso la escritura dice, escudriñen la escritura, porque hay vida eterna, pero también da testimonio de mí. Jesús está hablando, que da testimonio de Jesús. Aún no podemos decir que tenemos la unción y no conocer al de la unción. Por supuesto, entonces estamos anhelando un espejismo, digo yo, porque no conocemos al dueño de la unción, no conocemos el fundamento de la unción, pero queremos la unción. Sí, nos está impactando tanto lo que vemos que parecemos como aquel hombre, hermanos, que le dijo a Pedro, denme de eso que ustedes tienen. A Simón, el mago, porque pone sus manos sobre ellos y reciben al Espíritu Santo. Yo también quiero eso, pero él no lo quería por una convicción. No, porque le atrajo. Le atrajo, porque a lo que él se dedicaba era a poder impactar a la gente a través de los ojos de la gente. Sí, a maravillarlos. A maravillar. Entonces dice, yo voy a agarrar esto y a los otros lugares que yo visite, yo voy a hacer esto y la gente se va a maravillar. Lo que tú dices al principio, van a hablar lengua, van a profetizar. Ay, eso será impactante, por lo tanto, eso me gusta. Pero ¿qué fue lo que Pedro le contestó? Tú y tu dinero. ¿Por qué? Porque Pedro verdaderamente tenía la escritura dentro de él. Así es. ¿Y por qué tenía la escritura dentro de él? Porque leyó la escritura por lo menos 3 años seguidos de Jesús. Claro, en la vida de Jesús, así Sí, es. porque Jesús era el verbo hecho carne. Por lo tanto, a través de Jesús, Pedro se nutrió por 3 años de la escritura antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Ahí sí valía el observar a Jesús, porque exactamente, estabas analizando la palabra viva, literalmente. O sea, sabemos que la escritura es palabra viva, pero Jesús era la palabra hecha carne. Entonces, observar a Jesús, cómo se movía, cómo hablaba, ahí sí era válido, porque estabas analizando, aprendiendo, viendo, entendiendo la palabra físicamente viva, o sea, en ejemplo de carne, que vaya. Entonces, pero no, o sea, el cómo tratan de hacerlo, y tristemente sucede esto porque vemos una generación que está muy, ¿cómo lo podré decir? Muy hecha al vapor. Una generación que le resta importancia a lo fundamental, que es la palabra de Dios. O sea, estamos en una generación donde entre más rápido hagan las cosas es mejor. Pero con Dios, este aceleramiento, vamos a llamarlo, no tiene o no debe de manifestarse de esta manera, porque tenemos que tener paciencia para comprender la palabra. No hay nadie mejor que el Espíritu Santo que nos lleve de la mano, enseñándonos y instruyéndonos como maestro para poder comprender la palabra, para poder ser, la palabra de Dios dice en Timoteo, para estar enteramente preparado. ¿Quién nos va a preparar? El Espíritu Santo. Y eso que dices es una realidad y es una triste realidad, porque por ejemplo hoy tú ves un video de alguna invitación y la invitación es, va a haber gloria,
va a haber milagros, va a haber unción. Y claro que lo hay, porque donde el Espíritu Santo se le dé libertad, ahí va a haber gloria, ahí va a haber milagros, ahí va a haber unción. Pero pocos son los que dicen, ven por una palabra de poder. Ven porque hay una semilla para ti, porque hay algo que va a llegar a tu corazón que te va a ayudar. Y fíjate que es triste también, porque vemos, y en verdad es algo que a mí me entristece mi espíritu, porque vemos, por ejemplo, en un servicio de iglesia, cómo se le da mucho tiempo a la alabanza, cómo se le da mucho tiempo quizá se espera, ¿no?, la manifestación del Espíritu y quieren darle mucho tiempo a eso, pero de la palabra, de la predicación, 10 o 15 minutos, nada más, lo demás lo va a hacer el Señor. La palabra también es parte de lo que el Señor hace. De hecho, la palabra es la que prepara. Exacto. La palabra prepara, por eso hay que leer la palabra. Pedro leyó también a Jesús. ¿Sí? También lo leyó, que cuando Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Oh, claro, Pedro se levanta inmediatamente. Pedro supo quién era verdaderamente. Así es. ¿Por qué? Porque Pedro, con todos sus errores, con todas sus carencias como ser humano, como cualquiera de nosotros, Pedro, amados hermanos, supo quién era Jesús. Había entendido lo que había visto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién era? Porque leyó también a Jesús cada parábola que él recitaba, Pedro la escuchaba, cada palabra que salía de él hacia los escribas, hacia los sacerdotes, que Pedro escuchaba, todo eso lo llevó a comprender quién verdaderamente es Jesús. Claro, y en ese pasaje dice, Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a lo mejor pudieran decir quienes nos escuchen a través de la transmisión, no, es que Pedro lo entendió por revelación. Sí, pero por revelación de la palabra. Si tú no conoces la palabra, ¿qué se te va a revelar? Sí, si Pedro no se hubiera anunciado como el Cristo, Pedro jamás hubiera sabido que él era el Cristo. Jesús. Perdón, si Jesús no se hubiera revelado como el Cristo, no hubiera sabido, claro. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fue Jesús quien se presentó, fue la palabra viva la que se estaba presentando en cada momento, claro, en la vida de cada uno de los discípulos. Entonces es importante que no solamente nos asombremos por los milagros, que no solamente nos asombremos por los prodigios o por las señales, sino que seamos gente de conocimiento, gente de Biblia, porque si no es así, iglesias completas pueden ser destruidas. Han perecido a lo largo de la historia gente por falta de conocimiento y no solamente digamos que en las generaciones de la humanidad. La palabra de Dios nos registra gente que ha perecido por falta de conocimiento, como también nos registra gente que ha sido justamente todo lo contrario, que ha sido puesta en lugares agradables por el conocimiento de la palabra, que es lo que le pasó a José, al soñador. Sí. José en todo momento, tal vez fue poco el tiempo que pudo estar en esta enseñanza, conocimiento con su padre, con Jacob, cuando fue arrancado de su parte, pero quizá lo poco que pudo adquirir lo utilizó. ¿Y a qué lo llevó todo este conocimiento que Jacob le enseñaba? A estar en un lugar agradable y posicionado. Sí. Entonces es lo mismo con nosotros. Si nosotros atesoramos la palabra, seremos puestos en los lugares quizá ni siquiera nos imaginamos. Quizá podremos ser puestos en un lugar más alto del que nosotros vimos ser usado otra persona. O quizá podemos estar en un lugar diferente, porque debemos entender algo. En Dios no hay lugares menores ni mayores, hay lugares específicos. Eso es lo que hay. Estamos llamados para un propósito y cada uno tiene un lugar dentro de ese propósito. El Señor mismo lo manifiesta o lo explica cuando hace una semejanza del pueblo de Dios con el cuerpo. Todos tenemos una función por hacer. Entonces no quiere decir que uno sea mayor que el otro. Todos tenemos una específica dentro del cuerpo, dentro del pueblo de Dios, para lo que tenemos que entender, hermano, o lo debemos de entender, que no es que yo esté en una posición menor que tú, o que yo voy a estar en una mayor. No, a mí me tocó esta posición y la voy a hacer con excelencia.
pero tristemente es lo que vemos, que en esta generación que se está levantando tan apresuradamente, a veces creen todo lo contrario, o sea, que hay posiciones que yo puedo estar o que yo puedo ser más que uno, más que el otro, y van en una carrera que literalmente no tiene competencia, el único competidor son ellos. Exacto, exactamente. Y es triste saber que, que está el aceite, pero no está la lámpara. Porque el aceite es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que las vírgenes insensatas y prudentes, habla la Escritura. Entonces, habla ahí, habla del aceite, que hacía falta el aceite, pero también tenemos que le hace falta la lámpara. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos tener aceite si no tenemos lámpara, porque si no, ¿para qué vas a usar el aceite? Cierto. Usas el aceite sin fundamento. Tener aceite, pero no tener lámpara, es tener el aceite inservible. O sea, no hay un fundamento. No es decir, yo tengo aceite para la lámpara porque no tiene la lámpara. Pues esto no lo vas a saber usar. Exacto. Porque la palabra de Dios no solamente es el manual de vida, la palabra de Dios es el manual del poder. Así es. Entonces, ¿cómo voy a saber yo usar algo que no tengo las instrucciones? Exacto. O sea, ya tengo lo que quiero, ya tengo lo que decíamos al principio, ya tengo lo que pedí, ya tengo lo que necesito, pero luego, ¿qué sigue de aquí? Si al inventor o al creador de aquello se le olvidó mandarme las instrucciones, ¿qué sigue de aquí? Ya lo tengo, pero ahora ¿cómo lo uso? Cierto. ¿Cómo lo armo? Si Cierto. me faltan las instrucciones. Cierto. Entonces, sucede lo mismo con el pueblo de Dios. Ya tenemos, mira, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros recibimos al Señor, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya hay algo en nosotros. Ya tenemos una parte importante de todo esto. Pero ahora, ¿cómo hago uso de esto que está sobre mí? ¿Cómo hago uso y un uso favorable? ¿Cómo hacemos uso de que Jesús esté dentro de mí? De que ya Él me llame su hijo, de que ya Él me reconozca. ¿Cómo hago uso de esto? Lo único que te va a ayudar a ser dirigido correctamente va a ser el manual que nos dejó, que es la palabra. Luego, después de eso, claro, vienen otras muchas situaciones como el derramamiento del Espíritu. Fue lo que sucedió, justamente lo que tú decías en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Antes, mucho antes de que este acontecimiento sucediera, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Preparó a los 12. Cierto. 3 años de ministerio, La 3 palabra. años enseñándolos, 3 años instruyéndolos, 3 años incluso dejándolos equivocarse, dejándolos hacer lo que no debían para corregir esas situaciones erróneas, se erradicaran de su vida para cuando viniera el momento del derramamiento del Espíritu. Y a mí me llama la atención porque Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estas palabras son dichas por Jesús. Esto, instrucción, es dicha por Jesús. Y luego le dice, para que me seáis testigos. O sea, les dio la instrucción completa. Va a venir sobre ustedes el Espíritu, pero no va a venir para cualquier cosa. Va a venir sobre ustedes porque necesitan ser testigos de mí en muchos otros lugares. ¿Y cómo van a ser testigos de mí? Haciendo lo que yo hacía. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Sanaba, libertaba. Cierto. Entonces necesitaba que los discípulos hicieran lo mismo. Pero a mí lo que me llama la atención es que si los discípulos, hermanos, no hubieran recibido primero la palabra de parte de Jesús, de que habría de venir sobre ellos el Espíritu Santo, cuando hubiera llegado el día del Pentecostés en Hechos 2, entonces ellos no hubieran entendido qué estaba pasando. Cierto. Porque no habían tenido instrucción. Exactamente. Algo que tenemos que entender y que nunca se nos debe de olvidar es que no somos testigos si no conocemos la palabra. Claro. Porque leíamos el testimonio de mí la palabra. Por lo tanto, van a ser testigos de mí. Y no puedes ser testigo de Jesús si no conoces al Jesús de la Biblia. Exacto. Entonces necesitamos entender primeramente que dentro de la palabra de Dios hay muchísimas instrucciones. Sí.
toda la palabra. Génesis, Apocalipsis es una serie de instrucciones que la vamos a utilizar conforme vayamos caminando en el caminar del Señor. No quiere decir que el día de mañana tenemos que poner toda la palabra ¿cómo se dice? Por obra, sino que lo vamos a ir haciendo conforme vamos caminando, conforme vamos siendo o conforme vamos avanzando. Le repito, hermanos, si los discípulos no hubieran escuchado de Jesús, que habría de venir el Espíritu, si los discípulos no hubieran escuchado de Jesús, que les convenía que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniera, si no les hubiera explicado Jesús que el Espíritu traía poder, como dice Marcos 16:17, a hacer los que ahora echaran demonios, que en el nombre de Jesús pusieran las manos sobre los enfermos y esto sanara. Cuando el Espíritu Santo se hubiera derramado, ellos mismos hubieran creído que estaban en una locura completa. Cierto, cierto. Entonces, dar este consejo y este mensaje a la gente que no se le olvide la importancia de la escritura. Sí. Porque es algo que se está olvidando demasiado, es algo que se... Y el poder es bueno y se necesita el poder, porque es parte del armamento de la iglesia. Sí. Jesús nos dejó a ese hermoso consolador, que no solamente trae poder, sino también provoca un fruto en nosotros, que es la paz, es el amor, todo lo que el Espíritu Santo puede generar en nuestras vidas. Pero también es importante ir a la Escritura, y es tan hermoso que la Escritura nos habla de que las vírgenes prudentes no solamente cuidaron la lámpara, es decir, la palabra, sino que también el aceite, para que ese aceite les alumbrara la lámpara. O sea, el Espíritu Santo es tan necesario, y de eso vamos a hablar en nuestro siguiente programa. Es tan necesario porque les para la palabra. Claro. Y ese es el principal objetivo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está entre nosotros para que cuando nosotros abramos la Escritura, está en vosotros para que cuando abramos la Biblia, el Espíritu que nos quiere revelar a través de cada versículo, de cada capítulo, de cada historia bíblica, de cada parábola de Jesús, de cada profecía de la Biblia. Se revela. Usamos al Espíritu Santo para muchas cosas. Para todo. Pero pocos para la Escritura. Exacto. Porque es que volvemos a esto, hermano, no es que estemos tratando de decir que el Espíritu Santo no es importante, no, al contrario, lo es, pero tampoco estamos diciendo que la palabra no sea importante, sino que estamos tratando de compartir con usted que tienen exactamente la misma importancia y exactamente la misma relevancia. No podemos darle más a uno que al otro. Si no tenemos la palabra, entonces no tenemos al Espíritu. Pero si tenemos al Espíritu y no tenemos la palabra, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, de hecho sí sabemos qué es lo que va a suceder. La Biblia misma nos dice, vamos a caer en este error en el que en algún día vamos a estar delante del Señor y Él nos dirá, no los conozco. Los conocí, en algún momento caminamos juntos, pero te apartaste, te quedaste atrás, te hiciste a un lado. Era gente con unción. Era gente con el poder. Es que lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que tenía todo el poder. La manifestación, vieron el mar rojo abrirse, vieron cómo la peña dio agua, vieron el maná cayendo del cielo, las codornices, sus sandalias no se gastaron, sus ropas. Entonces vieron tanto poder, pero perecieron, al menos las primeras generaciones, en excepción de Josué y Caleb, pero al final de cuentas una generación perece por culpa de que no tenían conocimiento. Sí. Y la Escritura profetiza que pasará lo mismo, porque habrá gente con unción que en ese día dirá, hice esto por la unción, sí, pero tú te apartaste o buscaste beneficio tanto de la unción que te olvidaste de los principios de la Escritura. Así es, y bueno, pues tan simple y tan sencillo como saber, entender y comprender que el mismo Espíritu Santo es también la palabra. Acuérdese que Jesús es la palabra hecha carne, el Padre es el creador de todo, pero ahora el Espíritu Santo es el manifestador ¿de qué? Así es. De la palabra. Por eso sí, porque viene
el Espíritu Santo es una palabra cumplida. Sí, porque La gente dice, es que quiero al Espíritu Santo para profetizar. Sí, pero la palabra de Dios ya te profetizó. Él profetizó al Consolador. La palabra, la Escritura, a través de Jesús profetiza el Consolador. Y Jesús dijo, y les conviene que me vaya, porque si no me voy, no viniera. El Consolador está entre nosotros gracias a la palabra. claro, y Juan mismo lo decía, el que viene detrás de mí, ¿qué es lo que va a hacer? Los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, es importante conocer la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús, que ahora está aquí con nosotros. Entonces, es necesario que conozcamos a Jesús para que el Espíritu repose sobre nosotros. Y recordar que todo pasará, Amén. pero nunca la Escritura. Así. La Escritura tendrá cumplimiento siempre. Amén. Y hay gente que muere. Hoy murieron muchos, ayer murieron otros más, mañana morirán otros. Si Dios quiere, seguiremos aquí en esta tierra, pero todo mundo deja de existir y la palabra sigue viva. Y seguirá estando viva y seguirá siendo viva. Dice que viva y eficaz. Y más cortante, dice, que llega hasta las coyunturas. Entonces, hasta el tuétano. Entonces, tenemos que entender la importancia de la Escritura porque estamos en una generación que tiene el mismo espíritu. Porque el libro de los Hechos fue escrito por gente llena del Espíritu Santo. Sí. Sí. El libro de los Hechos habla de todas las maravillas que hacía el Espíritu Santo, los discípulos y de todos los que se fueron añadiendo a través de ellos desde el primer mensaje de Pedro. Pero hoy en día, esa misma generación que somos nosotros, tenemos al Espíritu Santo y no estamos manifestando como debemos de manifestar, y es por falta de la Escritura, no por falta de la palabra, es por falta de la Escritura, no por falta del Espíritu Santo, perdón. Entonces necesitamos, amados hermanos, poner atención a la Escritura. Tómate tu tiempo con la Escritura. Comienza a meditar la Escritura, lee la Escritura y medítala, porque la Escritura es muy importante en nuestra mente, es muy importante meditarla, amados hermanos, porque nosotros, hermanos, muchas veces leemos la Escritura solamente por leerla, por encima, cuando necesitamos meditarla. Cuando Josué iba a tomar el liderazgo con el pueblo de Israel, cuando Moisés muere, una de las instrucciones que Jehová le dio a Josué es: meditarás este libro, estas palabras, voy a parafrasear, meditarás la Biblia de día y de noche, porque con ella vas a prosperar y te irá bien. Ahora, prosperar no es, me voy a hacer rico. No, prosperar es, vas a prosperar espiritualmente, tu ministerio va a ser efectivo, porque no solo vas a tener el poder, sino también la palabra, el fundamento. Entonces, te dejo el lugar para que des unas últimas palabras y de esta manera estaremos despidiéndonos de este primer programa. Nos estaremos viendo en 15 días con el favor de Dios. Y en el siguiente programa ahora vamos a hablar de la importancia del Espíritu Santo. Porque así como hay gente que abraza solamente al Espíritu Santo, también está al otro lado. Sí, está la gente que solo abraza la palabra, pero que no quiere o no cree en la manifestación del Espíritu en este tiempo. Entonces, tan importante es una cosa como es la otra. Como dice el dicho poblano, no hay que dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, tan importante es entender la importancia de uno como del otro y aprender a llevarlos de la mano en nuestra vida para que pueda el Señor hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y ciertamente no solamente basta, yo con esto quiero terminar, no solamente basta, hermano, con levantarnos, no solamente basta con que un día reconociéramos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, sino que ahora necesitamos tomar la posición que tenemos y que debemos de hacer en el cuerpo de Cristo. Y para eso necesitamos tanto de la palabra como del Espíritu Santo. Así es. Yo me despido diciéndoles, recordándoles el tema del día de hoy, que lo lleven en sus corazones, porque es un tema que nos habla tanto, hermano. Sin conocimiento no hay poder. Si tú no tienes conocimiento, no vas a poder, incluso no vas a poder fluir tan efectivamente como se debería con el poder del Espíritu Santo. Entonces, les bendecimos, amados hermanos. Dios les bendiga de una manera especial. Les mandamos un fuerte abrazo y en 15 días por aquí nos vemos. Dios les bendiga.
Este fue tu programa, Reyes y Sacerdotes, con los evangelistas José Díaz y Leticia Cienfuegos. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.